Número 9, expediente 4466-2020. Apelación interpuesta por Viail Rocío Valdivia Salvador y otros contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Alex González Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Por doña Viail Rocío Valdivia Salvador y otros concurre el abogado Luis Felipe Pastor Iturrizaga. Por el señor Alex González Castillo concurre el abogado Luis Eduardo Gariboto Sánchez. Señor presidente, el abogado del señor Alex González Castillo solicita la vista de diapositivas para su exposición. Bien, se autoriza el uso de diapositivas. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Señores magistrados, 3 son los hechos fundamentales que debidamente sistematizados acreditan y fundamentan esta petición de vacancia por restricciones a la contratación. En primer lugar, el alcalde inventa una deuda devengada. Estando en pleno trámite el pago por el servicio público otorgado por la empresa Ecorin, estando en trámite de un momento a otro, en 48 horas, el alcalde lo transforma en una deuda devengada, con un claro objetivo: utilizar otras cuentas públicas y no la que corresponde, que se refiere a la recaudación. Este primer elemento es fundamental y está debidamente acreditado con los anexos 1A, B, C y D del recurso de reconsideración, que es importante que tenga presente este Supremo Tribunal. Permanentemente el alcalde trató de ocultarlos y no exhibir esta documentación. El segundo hecho se refiere también a la creación de un procedimiento especial denominado saldo balance parcial. Cuando existen procedimientos debidamente estipulados, la autoridad no puede crear nuevos procedimientos especiales. Y a eso nos referimos cuando hablamos de los estados financieros. Es el ABC de la administración pública que cuando se aprueban los estados financieros se determina cuál es el saldo. Y ese saldo posteriormente se incorpora al presupuesto institucional de apertura. Ese es el ABC. Sin embargo, como el alcalde previamente había creado esta supuesta deuda en la cual no había ni carta notarial de requerimiento, ni su solicitud de conciliación, no hubo ninguna petición de parte de esta empresa diciendo me deben. Y es por esa razón que bajo esa primera acción hace la segunda. ¿Cuál es esa segunda? Presionar o presentar al Consejo Municipal la aprobación en sesión de consejo del saldo balance parcial. ¿Qué significa en el concepto del saldo balance parcial? Que aun cuando no vamos a hacer los estados financieros, porque recién era a fines del mes de enero, vamos a utilizar los fondos que ya hemos visto, y se refería a los fondos del Foncomún. Y es por esa razón que en sesión de consejo aprueban el saldo balance parcial y por lo tanto el pago de 13 millones y tantos a la empresa Ecorin. Ese es el segundo hecho, pero este segundo hecho al día siguiente emiten una resolución de alcaldía modificando el PIA para que se incorpore esta deuda, sin esperar los 3 días de impugnación que corresponde a todo acuerdo de consejo, a todo acto de gobierno. Y aquí viene el tercer hecho. El tercer hecho que realmente es eso no debemos permitir que esté precedente. El acuerdo de consejo, a raíz del recurso de reconsideración con respecto a ese acuerdo, el acuerdo de consejo aprueba el recurso de reconsideración y por lo tanto se deja sin efecto el acuerdo de 2 días antes que se había otorgado el saldo balance. Sin embargo, el alcalde ordenó que en el acuerdo, no en el acta, porque en el acta dice que no se pague, que no se apruebe el saldo balance parcial por ser irregular y ser ilegal. Sin embargo, en la redacción del acuerdo de consejo ponen sí se pague y por lo tanto al día siguiente procedieron a pagarle más de 3 millones de soles. Yo quisiera concretizar, sistematizar estos hechos. En primer lugar, el acuerdo de voluntades. Se materializa con la resolución de alcaldía que cambia el PIA. Se materializa con este acuerdo de consejo en la cual cambiaron la decisión de gobierno. Y se materializa
con todos los comprobantes de pago con los que les pagaron al día siguiente a esta empresa. El interés y la participación es directa del alcalde. Él dirige todas estas operaciones como tal, como ustedes pueden observarlo, de la documentación y de todos los anexos. Y el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es claro y evidente. ¿Por qué razón? Porque el alcalde, en vez de que continúe el proceso administrativo de pago, lo transformó en una deuda devengada. En lugar de hacer el estado financiero, creó el concepto del saldo balance parcial. Y finalmente cambió un acuerdo de consejo de manera oculta. Y quiero terminar señalando que todos estos informes, todos estos videos del 28 de enero y del 31, supuestamente el alcalde informó que se habían perdido y que no existían. Es por estas consideraciones de que este caso, que es un caso emblemático, motivo por el cual hay una gran indignación de miles de vecinos de este distrito. Señor abogado, su pedido por lo cual nosotros pedimos que se declare la revocatoria del acuerdo de consejo que declaró improcedente la vacancia y por lo tanto se declare su vacancia. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por igual tiempo. Gracias, señor presidente. Aquí tengo un cuadro que me he permitido hacer para ser suficientemente explícito. La solicitud de vacancia sostiene tres cosas, señor presidente. Primero, sostiene que el alcalde fabrique informes y memorandos que emiten sus subordinados y que señalan la existencia de saldos de balance parcial, lo que se trataría de una modalidad infractora. Si pueden levantar más la cámara, por favor. Ahí hay una resolución, la número 015 del 2011, del propio Jurado Nacional de Elecciones. En esa resolución dice: mediante el informe del visto se sustenta la incorporación de mayores fondos públicos por el importe parcial de 5 millones por concepto de incorporación de saldo de balance. O sea, el mismo Jurado Nacional de Elecciones considera que existe esa figura del saldo de balance parcial. Siguiente, por favor. Esta resolución es firmada por quien fuera el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Hugo Sibin Hurtado, en aquella época. Siguiente, por favor. Tenemos otra resolución del Jurado Nacional de Elecciones, del mismo año, que se hizo en octubre, o sea, cuando ya se había cerrado el balance general, el 31 de marzo de ese año, del propio Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué dice? Mediante el informe de visto se sustenta la incorporación de mayores fondos públicos por el importe parcial de 1,5 millones de soles por concepto de incorporación de saldo de balance. Entonces, la figura del saldo de balance parcial, señor, existe. Y lamentablemente la ignorancia es atrevida. Sigamos, por favor. El decreto legislativo 1440, ahí está el sustento. ¿Qué dice? Artículo 50. Los saldos de balance que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Y su antecedente, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dice lo mismo, que se pueden incorporar durante la ejecución en el presupuesto. En consecuencia, al contemplar esta norma, ojo, dice saldos de balance, no dice saldo. Al contemplar esta norma una pluralidad de saldos, está permitiendo que cualquiera de dichos saldos o un grupo de ellos o todos juntos puedan incorporarse al presupuesto el año siguiente, con lo que es perfectamente aplicable, señor presidente, incorporar saldos de balance parcial o totalmente. En este caso tenemos el Foncomún, los impuestos, los arbitrios, el canon, las regalías. Cualquiera de esos conceptos pueden ser incorporados al saldo de balance al año siguiente. Por otro lado, señor, en consecuencia, de acuerdo al primer extremo, es perfectamente legal que se utilice un saldo de balance parcialmente. Segundo, que el Consejo apruebe el mencionado saldo de balance parcial, porque así lo determina la Ley Orgánica de Municipalidades, y que el alcalde lo incorpore al presupuesto, de acuerdo al decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, que acabo de mencionar. Solo me resta decir, señor, que la ignorancia es atrevida. El saldo de balance parcial es legal, y lo ha practicado el mismísimo Jurado Nacional de Elecciones, y lo ha hecho bien. Siguiente, por favor, la página 7. El segundo punto, me voy a tener que saltear porque no hay mucho tiempo. La solicitud de vacancia sostiene que hay una sesión de consejo que aprueba el saldo de balance parcial, que hay una resolución de alcaldía que aprueba la incorporación de ese saldo de balance y que luego se plantea un recurso de reconsideración contra el acuerdo del consejo que aprueba el saldo de balance. Y que ese recurso de reconsideración genera un debate y que en ese recurso de consideración se dice, y efectivamente eso es cierto, se dice que se declara fundado el recurso de reconsideración. Se declara fundado el recurso de reconciliación en el sentido
de que se admite a trámite, pero luego se discute nuevamente el tema de si procede o no, si va a proceder o no el saldo de balance parcial. Y así fue, señor. Si puedes pasar, por favor, la siguiente página. Tenemos la sesión de consejo, que corrige por unanimidad el error material, que rectifica la segunda aprobación del saldo de balance. Podemos ver en la sesión del consejo que dice: queda claro entonces que el resultado de la votación consignada en la 7ª página del acta de sesión de fecha 31 de enero de 2019 fue mayoritariamente a favor de aprobar el saldo de balance parcial del año fiscal 2018. En consecuencia, señor, aquí efectivamente se aprobó ese saldo de balance para que sea usado precisamente por este tema del recoge de basura. Aquí no solo hay ignorancia, señor, sino un ánimo de sorprender al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Podemos ver en ese cuadro que los 15 regidores votaron a favor precisamente de esta situación. En consecuencia, no existe un acuerdo de voluntades, no existe una intervención directa ni un conflicto de intereses, que son los requisitos para poder entender que hay una vacancia. Se trata, señor, de un contrato que no ha sido explícito ni implícito con el alcalde. No existen los 7 elementos concurrentes y secuenciales que plantea la jurisprudencia electoral para la causal de vacancia y rescisión contractual. No existe un contrato explícito o implícito entre el alcalde y Ecorrin, que es la empresa de recojo de basura. No existe alguna intervención del alcalde que no haya ido más allá del cabal cumplimiento de su función. Y no existe algún interés para culminar, señor. Gracias. Bien, concluya su informe oral. No existe algún interés personal que el alcalde haya antepuesto sobre el interés de la municipalidad. Por tales consideraciones, solicitamos declarar infundada la apelación interpuesta y confirmar el acuerdo de consejo que rechaza la vacancia solicitada. Gracias, señor presidente. Bien, 1 minuto para la réplica, señor abogado. Burdos ejemplos. El abogado del alcalde menciona casos de ampliación o de modificación del presupuesto que se hace en cualquier momento del año. Estamos hablando de los saldos balance, de los saldos que quedan del periodo anterior. Burdos ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema concreto. Además, dice que sí procedería el saldo balance parcial. Imaginémonos que proceda. El Consejo Municipal lo rechazó. En una votación clara y precisa declaró improcedente y por lo tanto nunca tuvieron esa autorización. Ellos dicen, error material, burla. ¿Por qué razón? Eso fue 8 meses después de que presentamos la solicitud de vacancia y ante la negativa de exhibir los videos tanto del 28 como del 31. Por esas consideraciones nos ratificamos en nuestra petición de revocar esa resolución aprobada en el Consejo Municipal. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra para la dúplica, 1 minuto. Señor presidente, en la lámina 8, por favor. La sesión de consejo que corrige por unanimidad el error material, en donde se dice que se aprueba el saldo de balance parcial, pero se omite, que se apruebe el saldo de balance parcial. Solo dice que se admite recurso de reconsideración. ¿Qué dice el acta de los concejales? De los 15, por unanimidad, reconocen ellos su error material. Queda claro entonces que el resultado de la votación consignada en la 7ª página del acta de la sesión del 31 de enero de 2019 fue mayoritariamente a favor de aprobar el saldo de balance parcial del año fiscal 2018. En consecuencia, los mismos regidores que son los que tienen que aprobar el saldo de balance, lo ratifican. No interesa que lo haya ratificado después. El tema, señor, es que el saldo de balance se aprobó y se aplicó de acuerdo a ley, como lo hace el Jurado Nacional de Elecciones para este tipo de saldos de balance. Aquí está la resolución, señor, del Jurado Nacional de Elecciones y la hemos presentado el día de hoy, que es muy similar a la de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho.